En voz alta relatos presenta El hombre que iba a los entierros, de Andrea Camilleri, un caso del comisario Montalbano. Esta breve narración pertenece al libro de relatos cortos titulado Un mes con Montalbano. Su autor, el escritor siciliano Andrea Camilleri, si bien dedicó más de 40 años al guión y dirección teatral y televisiva, debutó como novelista en el 78 con El curso de las cosas, pero no alcanzó notoriedad en su país hasta la publicación de una serie de libros de género policiaco, centrados en su personaje, el comisario Salvo Montalbano. Una amarra que se rompió de repente durante un temporal cortó limpiamente la pierna izquierda de Cocó Aleto, que ya no pudo seguir de capataz de estibadores. La pierna artificial no le permitía trajinar por las pasarelas. Hombre solitario, que en nuestra tierra significa tener el cuerpo enjuto y ninguna preocupación de mujer e hijos, la pensión que le pasaba el Estado le permitía una pobreza digna, y su hermano Jacopo, que se buscaba la vida algo mejor que él, le regalaba un par de zapatos o un traje nuevo cuando se presentaba la necesidad. Cocó sufrió el accidente cuando había cumplido los 40. En cuanto consiguió mantenerse en pie, adquirió el hábito de quedarse todo el santo día sentado en un noray contemplando el tráfico del puerto. Fue testigo año tras año de la cada vez más reducida entrada y amarre de barcos para cargar o descargar, hasta que solo quedó el correo de Lampedusa para abrigar esperanzas de que el estado de coma del puerto no era irreversible. Los grandes cargueros, los gigantescos petroleros que pasaban por alta mar, desfilaban por la línea del horizonte. Entonces Cocó se despidió para siempre del puerto y se trasladó a un poste guardacantón próximo al ayuntamiento, en la calle principal de Bigata. Un día pasó delante de él un entierro muy solemne, con la banda a la cabeza y 50 coronas de flores. No supo nunca la razón que de pronto le impulsó de manera irresistible a ponerse a la zaga con su paso danzarín. Siguió el cortejo fúnebre hasta la colina donde estaba el cementerio. Desde entonces se convirtió en una costumbre. No fallaba a ningún entierro, cayese lluvia o soplara viento. Varones o hembras, viejos o pequeñines, no hacía diferencias. Sucedió que, cuando el señor llamó a Totucho Esferra, «Parece que el señor tiene ganas de jugar al tute o a la brisca», fue el comentario unánime, dado que Totucho no había hecho otra cosa en su vida que jugar al tute y a la brisca. Se dieron cuenta de que Cocó no se había incorporado a la comitiva y se preguntaron los unos a los otros en busca de una explicación. Simone Esferra, hermano del muerto, que era un hombre respetable, se tomó la cosa como una ofensa, un desaire a su persona. Abandonó el funeral y fue a llamar a casa de Cocó para pedirle cuentas, pero nadie respondió. Iba a marcharse cuando le pareció oír que alguien se quejaba. Como era un hombre de decisiones rápidas, derribó la puerta y se encontró a Cocó en medio de un charco de sangre. Se había caído y se había hecho un corte en la cabeza. Entonces corrió la voz de que Cocó se había salvado por obra y gracia de todos los muertos a los que había acompañado. Cuando escaseaban los funerales y Cocó empezaba a ponerse nervioso en el guardacantón, alguna alma piadosa se acercaba y le llevaba noticias reconfortantes. «Parece que a Chicho Butera el párroco le dio la extrema unción. Es cuestión de horas». Al parecer, el hijo de don Cosimo Laurentano, ese que se dio un golpe yendo en el Ferrari, no saldrá adelante. Por la mañana, Cocó se levantaba pronto, cuando todavía estaba oscuro, y en cuanto abría el café Castiglione, entraba e iba a sentarse ante una mesita, esperando que llegaran los brioches recién salidos del horno. Se comía dos, remojándolos en un gran vaso de granizado de limón, y luego salía de nuevo para observar el trabajo de los hombres que pegaban carteles.
Entre los bandos del ayuntamiento y los carteles publicitarios no pasaba día que no apareciera una esquela fileteada de negro. Ciertos días venturosos las esquelas eran 2 o 3 y Cocó anotaba los horarios y sobre todo las iglesias, que en Bigata eran muchas, en las que iban a tener lugar los funerales. Cuando la epidemia de gripe maligna se llevó a ancianos y niños, Cocó casi enfermó de agotamiento por el esfuerzo de correr de un extremo a otro del pueblo de la mañana a la noche, pero consiguió no perderse ningún entierro. Al comisario Montalbano, que lo conocía desde que entró de servicio en Bigata, le pareció no entender bien. ¿Qué? Han disparado a Cocó Aleto, repitió Mimí Oyelo, su segundo. ¿Lo han matado? Sí, de un solo tiro. Le han dado en la cara. Estaba sentado en el guardacantón a primera hora de la mañana, esperando que abrieran el café. ¿Hay testigos? ¿Qué cojones? Contestó de forma lapidaria Mimí Oyelo. Cuéntame, dijo el comisario. Y esto significaba que cargaba la investigación con suma delicadeza en los hombros de Augello. 4 días después, todo el pueblo fue al funeral de Cocó Aleto. No hubo un alma que no quisiera asistir. Mujeres preñadas en peligro de parto en medio del cortejo, ancianos que apenas se sostenían, ayudados por los hijos y los nietos, y el ayuntamiento en pleno. Hasta fue un moribundo detrás del ataúd. Yeye Nicotra, enfermo de un mal incurable y que todavía no había superado la 50. Su presencia en el funeral impresionó. La gente no sabía si sentir más pena por el muerto o por el que estaba todavía vivo, aunque ya irremediablemente condenado. El comisario comprendió enseguida que la investigación no iba a llevar a nada. Lo único cierto era que a Cocó le habían disparado en la cara, como si quisieran borrarle los rasgos. El asesino se había situado delante de él, a 1 o 2 metros de distancia, de pie o sentado dentro de un coche. ¿Pero por qué? Cocó nunca había hecho daño a nadie, no tenía enemigos. Entonces, ¿vio algo en algún funeral que no debió haber visto? Pero Cocó, con su caminar dislocado, mantenía siempre la cabeza inclinada, como si temiera dar un paso en falso. Y si hubiera visto algo, ¿a quién se lo habría dicho? Ya era mucho si en el transcurso de una jornada decía 3 palabras. Más que callado, era una tumba. Y nunca una palabra fue tan apropiada, pensó Montalbano. El primer funeral al que Cocó no pudo asistir, porque hacía 3 días que estaba muerto, fue el del pobre Yeye Nicotra, quien, después de volver a casa tras acompañar a Cocó al cementerio, aprovechando que su mujer había ido a la compra, escribió 2 líneas y se disparó en el corazón. Pido perdón. Estoy desesperado. Ya no soporto la enfermedad, decía la nota. Cuando Montalbano quería meditar sobre algún problema o simplemente tomar un poco el aire, solía comprar un cucurucho de frutos secos, es decir, garbanzos tostados y pipas de calabaza, y se iba a dar un largo paseo hasta el faro, situado encima del muelle del este. Un paseo rumiante, tanto de boca como de cerebro. Durante uno de esos paseos tuvo que intervenir y separar a 2 pescadores que se estaban peleando. Al parecer, tenían serias intenciones de pasar de los insultos, gestos y palabrotas a los hechos. El comisario, aunque a desgana, cumplió con su obligación. Se dio a conocer, se interpuso, agarró a uno por el brazo y ordenó al otro que se alejara. Cuando este último hubo dado unos pasos, se detuvo, se volvió y gritó a su adversario: «¡Tú al mío no vas!». Al hombre que Montalbano agarraba por el brazo pareció que lo sacudía una corriente eléctrica. Se mordió los labios y no abrió la boca. Cuando el otro se hubo alejado lo suficiente, el comisario liberó el brazo de su prisionero y lo amonestó, diciéndole que no intentara hacerse el ingenioso, porque la pelea acababa allí. Cuando llegó al pie del faro,
Se sentó en una roca y empezó a comer los frutos secos. «Tú al mío no vas». La frase que acababa de oír le retumbó en la cabeza. «Tú al mío no vas». Para alguien que no fuera siciliano, aquellas palabras habrían sido poco comprensibles, pero para Montalbano estaban tan claras como el agua. Significaban: «Tú no irás a mi funeral, yo iré al tuyo porque te mataré antes». El comisario permaneció inmóvil. Luego, de pronto, se levantó y echó a correr hacia el pueblo, mientras en su cabeza se dibujaba una escena tan clara y precisa que le parecía estar viéndola en el cine. Un hombre que se sabe condenado a muerte por la enfermedad y que le quedan, exagerando, algunas semanas de vida, se revuelve en su cama sin conseguir conciliar el sueño. A su lado duerme la esposa, atiborrada de somníferos y tranquilizantes para conseguir un pequeño oasis de olvido en el cotidiano desierto de angustia que está obligada a atravesar. El hombre enciende la luz y mira fijamente el despertador en la mesilla de noche. Cada segundo que pasa siente aproximarse el paso de la muerte. Las primeras luces del amanecer siempre son un momento crítico para quien tiene malas intenciones. El hombre comprende que se le ha acabado la capacidad de coger por los cuernos los pocos días que le quedan. No es solo la muerte, sino saber que se va a morir y que el reloj ya tiene muy poca arena en la ampolla superior. Se levanta de la cama en silencio para no turbar el sueño de la mujer. Se viste, se guarda el revólver en el bolsillo, sale decidido a matarse lejos de casa para evitar que el ruido del tiro despierte a la mujer y lo descubra agonizante entre las sábanas empapadas de sangre. Cuando llega a la calle, ve a Coco Aleto, en el guardacantón, como un búho. Permanece allí inmóvil. Espera. Espera mi funeral, piensa el hombre. Entonces se pone frente a Coco, que lo mira con expresión interrogante. Saca el revólver y sin pensarlo 2 veces dispara. En la cara, para borrar la mirada de la muerte que ha clavado los ojos en los suyos. Y enseguida comprende que la muerte no puede morir por un disparo de revólver. Se da cuenta de la inutilidad, de lo absurdo de su acción. El homicidio gratuito lo ha dejado vacío. Ahora apenas tiene fuerzas para volver a casa, junto a la mujer, desconocedora. En cuanto llegó al despacho, telefoneó a Giacomuzzi, el jefe de la policía científica de la comisaría de Montelusa. Le contestaron que estaba reunido, que le transmitirían el mensaje y que él lo llamaría en cuanto acabara. Los de la científica tenían el proyectil que había matado a Coco Aleto y el que había entrado en el corazón de Yeye Nicotra y su revólver. Si los 2 proyectiles resultaran proceder de la misma arma, su hipótesis se confirmaría de manera irrevocable, como si Yeye hubiera confesado el delito. Sonrió satisfecho. ¿Y luego? La repentina pregunta le atravesó el cerebro. La satisfacción que sentía comenzó a evaporarse. Y luego, declarar culpable de homicidio a un muerto que yacía a pocos pasos de la tumba de su víctima, ¿tenía sentido? ¿Sumergir a la viuda en un mar de dolor nuevo y distinto solo para su satisfacción personal? Sonó el teléfono. «¿Qué querías?», preguntó Giacomuzzi. «Nada», contestó el comisario Montalbano.